Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 33. Segunda de Crónicas 33. No de Corintios, que hay un hermano y dice, yo no encuentro el 33, no, de Crónicas, no de Segunda de Corintios, no, de Crónicas. Un hermano nuevo creyente que recuerdo que le pasó. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Reinado de Manasés. Vamos a leer los versículos del 1 al 16, aunque no... Mi idea es hacer una breve reflexión sobre el personaje, sobre Manasés, así que no os asustéis. Es una breve reflexión. Fiarse de mí cuando digo breve. Bueno, yo eso no lo he dicho, aunque lo apoyo, pero no lo he dicho. Pero bueno, bien. Lo que es la palabra de Dios siempre nos viene muy bien. Así que damos gracias a Dios por los hermanos que nos traen la palabra, que nos alimentan, nos nutren y nos redarguyen, como dice la Escritura, que es la función de ella. Como dice, ¿se acuerdan? 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, completo, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Bien, hecho ese anuncio, ese paréntesis, Segunda de Crónicas 33. Leo para vosotros. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre, y nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Gihón, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado, y amuralló Ofel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos, y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová, y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Padre, gracias por tu palabra, porque
Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ella nos muestra que es el libro especial, tu revelación directa, Señor, sobre todas las cosas que han acontecido y que acontecerán también en el futuro. Te damos gracias por tenerla con nosotros. Y te pedimos, Señor, que seamos capaces de apreciar a través de estas escrituras que nos das tu belleza y tu carácter, también tu majestad, Señor, aunque sea en una ínfima parte. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, y que ella, Padre, germine en nosotros y que nos dé vida en abundancia. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Necesitaré agua porque hoy estoy más seco de lo habitual. Y fíjate, eh, compartí un vídeo que no sé, me saltó de estos que suele, lo que pasa es que depende de lo que tú busques, te saltan vídeos. O sea, eso me habías dicho. Pero la inteligencia artificial a veces es muy inteligente. Gracias, mi hermano. Sí, hay muchas formas de quizás en estos tiempos modernos, convulsos, en que la gente tiene muchas excusas, entre comillas, para negar la existencia de Dios y su obra en el ser humano. Hoy en día tenemos muchos recursos disponibles que nos pueden ayudar en cómo debatir o rebatir, mejor dicho, lo que llamamos habitualmente apologética, cómo tratar este tipo de casos con las personas que están a nuestro alrededor. Dentro de lo que es toda la apologética y los detalles que podemos tomar en cuenta, en esta semana meditaba un poquito yo, en mis reflexiones personales, en lo que es la autenticidad de la escritura. Fíjate, por poner un ejemplo, gracias hermano, que la palabra de Dios, este libro especial que tenemos, la Biblia, nos enseña de los personajes en general, los aspectos positivos y preciosos de los cuales nos gozamos, pero también nos enseña la otra cara de la moneda, lo que es la condición de pecado del ser humano en general, sea creyente o sea incrédulo. Porque vemos también a personas creyentes, entre comillas, fieles a Dios, cometiendo actos de pecado, tristemente. Pero vemos aquí, y si leemos detenidamente, creo que es difícil leerle detenidamente la historia, o las historias que encontramos en el libro de Reyes, de Primera y Segunda de Reyes y Primera y Segunda de Crónicas, aunque algunas se solapan en muchos detalles, obviamente. También nos dan algunos detallitos, como veremos, esta historia del rey Manasés, expresada en Segunda de Reyes 21, algunos detallitos también muy interesantes, más o menos similar a lo que pasa en los evangelios, que nos cuentan la vida de Jesús desde perspectivas un poquito diferentes. Aunque nos cuentan lo mismo, nos dan en algunos evangelios ciertos detalles específicos que también nos ayudan a comprender mejor la escritura. Como dice que la forma más correcta y adecuada de entender la escritura es comparar ¿qué? Escritura con escritura, comparas la escritura con la escritura y en ese círculo vas a aprender y a desarrollar mucho más tus habilidades para estudiar la palabra de Dios y también para exponerla y explicarla. Este libro nos cuenta la historia, este libro especial que tenemos, la palabra de Dios, libro divino, más leído de la historia, y lo seguirá siendo, de este hombre llamado Manasés. En otros libros encontrarás que te dicen el rey tal, el rey cual, que era espectacular. No. Aquí la Biblia te dice claramente, era malo. Y quizás no solamente se queda en llamarlo malo. Si vamos a Segunda de Reyes, capítulo 21, me sorprende la expresión cuando comparé un poquito los dos relatos. Segunda de Reyes 21. Versículos 11 y 12.
No vamos a leer todo porque es muy parecido, pero en estos dos versículos me llamó la atención, en el versículo 11 y 12 de Segunda de Reyes 21, que dice, por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos, por tanto así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. He aquí yo traigo tal mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere les retiñirán ambos oídos. Fíjate cómo denomina aquí que ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él. Y acuérdense cuál era la condena directa de Dios sobre los amorreos. ¿Recuerdan más o menos? Que desaparecieran. Y este rey de Judá, el reino del sur, ¿recuerdan aquella división que hubo en el reino de Israel cuando posteriormente a la muerte de Salomón, su hijo Roboán va a ser el sucesor del reino y le pide consejo a quienes, a los viejos o a los jóvenes? ¿Recuerdan? A los chavales, a sus colegas. ¿Y qué le dijeron? Los jóvenes le dijeron, si tú diles que si tu padre era fuerte, tú eres 4 veces más fuerte que él. Él le dijo, mira, mi padre os castigó con látigos y yo os castigaré con escorpiones. O sea, el dedo más fino de mi padre, él dice, el dedo más fino mío es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, dice, mira, Salomón nos ha machacado a impuestos. Vino Jeroboam con el reino del norte, que eran las 10 tribus, y le dijo, oye, nos están matando con los impuestos. ¿Recuerdan la opulencia del tiempo de Salomón? Si nos hacemos una idea, y aún posteriormente dice la escritura, también en la reconstrucción del templo, que los que recordaban o tenían una idea de lo que era aquella gloria y majestad de ese templo, cuando leemos un poquito de la construcción de ese templo, los años que se tardó, todo enchapado en oro y tal, dice que lloraban cuando veían el templo en el tiempo de Nehemías, cuando se estaba reestructurando todo y demás. Dice, dice, se confundía lo que era la alegría y el gozo con el lloro de decir lo que era y lo que es hoy, para hacer una comparación. Pero dice, esa opulencia y demás era obviamente con impuestos. Era del pueblo que salía, no era de los bolsillos de Salomón. Y todas estas cosas que decía, y tenía banquetes y 1000 mujeres, imagínese usted, mantener 1000 mujeres, ¿cuántos hijos tendría? No sé el número exacto, vamos a decir que tenía 3000 hijos, 2000 hijos, todo eso hay que mantenerlo. Y todos los hijos del rey que son. Si, entonces, claro, si vamos a la escritura, un ejemplo, fíjate en Primera de Samuel, capítulo 8, en la advertencia que hace Samuel. Le dice lo que le va a pasar al pueblo cuando elijan un rey. Dice, mira, Jehová es vuestro rey, pero el pueblo se obstina en decir, no, es que queremos uno que salga al frente, pero que Jehová es vuestro rey. Sí, Samuel, pero tus hijos son unos perversos, no son como tú. Tus hijos no son como tú. Por tanto, queremos un rey, porque tus hijos no van a conducirse adecuadamente, ya tú estás mayor y tus hijos no andan rectamente. Y cuando leí el pasaje, recordé el pasaje de los hijos de Elí. ¿Recuerdan cómo eran, no? Muy malos. Los de Samuel no describe la escritura cuántas cosas hacían, pero buenas no eran. Y no se conducían adecuadamente para con el pueblo. Ellos le dijeron claramente, queremos rey. Y Samuel le dice, bueno, Dios le dice, hazle caso, pero adviérteles. Y obviamente fíjate los detalles que da acerca de el rey que van a tener ellos, sea bueno o sea malo. Da igual la condición del rey. Digo, según la escritura menciona, hizo lo bueno ante los ojos de Jehová o hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Según sea bueno o malo, indistintamente. En Primera de Samuel 8:10 comienza diciendo, refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro.
Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos, etcétera, etcétera, etcétera. Los políticos tienen crisis. Crisis por aquí. ¿Los políticos tienen crisis? Yo creo que no. Y si tienen crisis, ¿qué hacen? Pues te subo los impuestos. Ya se me acaba la crisis. Cuando yo estaba leyendo esta historia de Manasés y meditando un poquito, recordamos esa división, ¿no?, del norte y del sur, como les he mencionado, con Roboán, se quedó con él la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Y las otras 10 tribus se fueron al norte bajo el mandato de Jeroboam y obviamente fueron una decadencia total hasta que desapareció el reino más o menos en el 620 y algo antes de Cristo, que ya fue destruido y fueron llevados cautivos. Pero el reino de Judá iba con rey bueno, rey malo, rey intermedio, rey malísimo, rey peor, rey bueno. Iba así, según lo va describiendo la escritura. Este hizo lo bueno ante los ojos de Jehová, este hizo lo malo. Y duró más o menos menos de 100 años para caer también, obviamente, en cautiverio. Hubo una diferencia menor de 100 años entre la caída de un reino y del otro. Y en el caso de Manasés, hay muchos detalles. Una de las cosas que me llama la atención es que su reinado se prolongó durante 55 años. Lo habéis leído en Segunda de Crónicas. Otra vez volvemos a Crónicas para que dejéis allí el dedo ya puesto en Segunda de Crónicas 33. Dice que duró ese reinado 55 años. Fue el más largo de todos. David, el gran rey de Israel, que consiguió grandes batallas, grandes victorias, etcétera, etcétera, hombre más cercano al corazón de Dios, su reinado duró 40 años. El de este hombre de Manasés duró 55, el más longevo de todos. Es el que más se prolongó en el reino, aunque dice la escritura que hizo lo malo ante los ojos de Dios. No siempre que vayan físicamente bien las cosas es sinónimo de bendición de Dios. A veces lo extrapolamos de esa manera, pero aunque el pueblo estaba pasando por una situación, entre comillas, difícil, no creo que el rey tuviera muchas complicaciones. Digo, en la mesa del rey faltaría algo. En la mesa de los súbditos seguro faltaban muchas cosas, pero en la del rey falta algo, yo creo que no. A todos le puede faltar cualquier cosa, menos al rey. Y esto me decía una persona, un ex compañero de trabajo mío, que viene de allí de África. Me decía, claro, mi país es muy pobre. Para los que no son políticos, mi país es una ruina. Pero los políticos allí, en ese país de donde él venía, me dice, no tienen problemas. Y algunos ricos también, obviamente. Este hombre Manasés, si fuéramos quizás de más positivistas o de otros grupos, diríamos, Manasés lo tenía todo para triunfar. Triunfar en sentido físico, espiritual, emocional. ¿Habéis visto quién era el padre de Manasés? Su padre era Ezequías. Hombre que hizo, rey, que hizo cosas muy buenas en favor del pueblo y cosas excepcionales en el cual Dios obró milagros, y quizás de lo más conocido, uno de ellos, es esa añadidura de 15 años que hizo Dios con Ezequías. Hablaba ahora con los hermanos. A partir de ahora voy a contar a ver cuántos años de tipo Ezequías me quedan después del accidente del jueves pasado. El jueves pasado a esta hora estaba yo así, madre mía, qué cosas. A ver cuántos años me tocan. Pero este joven Manasés, puestos nosotros a pensar, era rey, o sea que físicamente hablando tenía las necesidades cubiertas. Su padre era un hombre que tenía una buena relación con Dios, en el cual él podía ver ese ejemplo de un rey que servía a Dios.
Pero no tan solo eso, me puse a investigar un poquito y había en su época 5 profetas: Nahum, Habacuc, Oseas, Joel y también Isaías. O sea, en este periodo tan largo de 55 años, este hombre, este joven, tenía todo para tener un reino, probablemente con una proyección similar a la de David o algún otro rey importante de Judá. Imagínese usted, ¿cuántas preguntas le haríamos tú y yo a Isaías si tuviéramos a Isaías cerca? Uf. Y todos estos profetas, más o menos se cree que coincidieron exactamente en ese tiempo durante el reinado de Manasés. Pero Manasés no les hizo caso a ninguno de ellos. 55 años. Y meditando en esto, me acordé de un joven al cual durante unos 4 años me parecieron mucho tiempo. Cuando uno es más joven, el tiempo parece que se hace muy largo y tal. Y yo iba a la casa de este joven a presentarle el evangelio. Duré 4 años y iba más o menos, había semanas que iba 2 veces había meses que iba 2 veces al mes y otras veces 4 o 5 veces. Era muy pesado. Y él se me escondía, que luego me lo confesó. Me confesó él después de haber recibido a Cristo y ser salvo por la gracia de Dios. Me confesó: mira, había muchos días que yo me escondía, porque desde que oía por ahí que decía a mi hermano, dile que no estoy, ese pesado. Y recuerdo a este joven porque hoy es ayudante de un pastor allí en mi sitio, en mi país. Y me decía: gracias por haber sido tan insistente en presentarme el evangelio. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántas veces habrá escuchado la palabra de Dios Manasés a través de estos profetas? Yo me puse a pensar, oye, ¿cuántas veces en ese periodo de 55 años? Y probablemente también por parte de su propio padre, Ezequías, cómo le contaba las obras milagrosas de Dios para con él. Pero eso no hizo que su conducta fuera modificada. No hizo que cambiara, no hubo arrepentimiento en él. Aunque la palabra de Dios estaba siendo sembrada. Y cuando veo el final de la historia de Manasés, vemos que la misma escritura nos dice que sigamos siendo insistentes en presentar el evangelio, que sigamos siendo constantes en hacerlo, porque esa palabra sembrada da su fruto. Y como veremos en el caso de este hombre de Manasés, aunque era de lo peor que podemos imaginarnos, yo digo, oye, y hay varias veces, hay 2 veces en el texto que menciona que hizo imágenes a todo el ejército del cielo. Yo digo, ¿y a dónde habrá visto este hombre el ejército del cielo? No sé, es una cosa muy, muy curiosa. Me suena que vivía yo en un barrio y de ver cosas de santería y demás, pero supongo que será todos los santos que en Latinoamérica se utilizan. Supongo que el hermano que viene de México, ¿no? Allí hay mucho de esto de santería, de santos, en mi país también. En Cuba ni se diga, ¿no? Cuba es la cuna de todas estas cosas. ¿Cómo? Ellos no tenían internet para buscar, porque ahora tú en internet dice Ejército de los Cielos y te salen 800 imágenes. ¿De dónde salió la idea a esta gente en su pecado de hacer cosas tan raras? Y vemos aquí la lista de pecados que si entramos a verlos uno por uno, decimos, este hombre había que quemarlo vivo y después curarlo y volverlo a quemar. Oiga, qué cosa más terrible, qué lista más extensa de pecados encontramos en este hombre en Manasés. Y los agoreos, algo que nos parece menos quizás condenable, como me dijo una joven una vez, ¿qué horóscopo eres? A mí me parece que tú eres un Aries. Porque es que los Aries sois de tal manera. O Piscis. Los Piscis sois así. ¿Cómo? Y según aquí en España es algo muy común. Parece muy inocente. Recuerdo antes, no sé si eso sigue existiendo,
Supongo que sí, que seguirá, porque eso siempre existe. Que cuando tenía la tele normal, habían canales en la TDT que eran del tarot. Y la gente llamando, te voy a adivinar y te voy a contar y te voy a decir. Todas estas cosas y muchísimas más las practicaba y promovía este hombre Manasés. En muchos de nuestros países aún se lee la taza de café, cosa que yo vi de niño y veía de niño. Y decía, ¿qué es lo que hacen estas mujeres? Eran habitualmente mujeres que lo hacían. No recuerdo haber visto hombres leyendo la taza de café. Supongo que en algunos de vuestros países. Y vemos aquí todas estas cosas, como el pecado del ser humano, desde Génesis y su depravación, desde Génesis, es así y hasta Apocalipsis seguirá siendo así. Qué cosa más curiosa y qué bíblico es el pecado del hombre. Es así. No podemos decir, no, es que el hombre de ahora es peor. No, es el mismo de Génesis y será en Apocalipsis, hasta que todo sea restaurado por la misericordia y por la justicia de Dios. Bien, este hombre Manasés, en este hombre Manasés se cumplieron o se aplicaron dos elementos que a mí también me llamaron mucho la atención. Dos elementos en Segunda de Crónicas 33. Obviamente, en el versículo 10 dice que habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos ¿qué? Y por eso les he mencionado a los profetas que coincidieron en ese periodo histórico con este hombre. Y en el versículo 11 dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron ¿con qué? Con grillos a Manasés, y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en una habitación 5 estrellas, fue puesto ¿qué? En angustias. Luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Grillos, cadenas y angustias que nos llevan al arrepentimiento. Manasés estaba en el top, lo más guay, lo más grande. Y hasta que no se vio con grillos, cadenas y angustias, cuando vemos que la Biblia utiliza la palabra angustias, fíjate, algunos de los profetas dice que fueron tratados de esta manera por algunos reyes perversos. Si mal no recuerdo, Jeremías dice, dale pan de angustias, dale agua y pan de angustias hasta que yo vuelva y mételo ahí en la cisterna. Ya verás cuando yo vuelva victorioso, para echárselo en cara. Volvió victorioso el rey. Le dijo que no, que dijo, ha dicho que no. Y las angustias, oiga, quizás nosotros hoy en día, fíjate qué cosa, cómo critican mucho al presidente de El Salvador, a Bukele, porque dice que todos estos jóvenes, esta juventud que está en las cárceles, que pertenecían a las pandillas, tienen derechos humanos, obviamente. Y cómo se defiende hoy en día a todos aquellos, sean inocentes o culpables. En aquel tiempo, cuando te cogían, ahí no había derechos humanos. Y para Manasés no había derechos humanos. Si vemos, por ejemplo, el caso de Sansón, recuerdan que quizás nos hace pensar en que fue tomado, humillado y puesto realmente en angustia. Dice que lo tenían como un burro moliendo en un sitio cerrado. ¿Y le sacaron qué? Angustia. Ahí no se andaban con chiquitas de angustia, no. Las angustias eran angustias de verdad. ¿Hasta dónde tiene que caer muchas veces el ser humano para poder encontrarse con Dios? Oiga, mientras él estaba en esa posición, en el Salmo 78 hay una frase que suele utilizar el salmista, hablando de Israel. En el Salmo 78,
Versículos 32 al 35, Salmo 78. Dice, con todo esto, Salmo 78, 32 al 35. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor. Si los hacía morir. Manasés tuvo que ser humillado. Y él mismo dice grandemente. Los pecados de Manasés, terribles, muchísimos. Mas Dios muestra su amor en Romanos 5:8, dice, para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué? Cristo murió por nosotros. Y cuando abundó el pecado, ¿qué hizo la gracia? Al que poco se le perdona, ¿qué? No, al que poco se le perdona, poco ama. Estaba revisando el versículo porque digo, en Lucas 7:47, al que mucho se le perdona, dice, ama mucho, mucho ama, ¿no? Y al que poco se le perdona, poco ama. Pero hay una, vamos a ir literalmente al versículo para yo no meter la pata ni dar la versión Juan José, porque ya me habéis liado un poco, me habéis liado, habéis extendido vosotros el mensaje. 7:47. Perdonadme que no me lo sé de memoria. 7:47. Por lo cual te digo, lo tenemos, Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. O sea, no es como lo habitualmente lo decimos. Habría que sentarse y estudiar el pasaje. Por eso dije, no, déjame poner la última parte para que se entienda mejor. Es lo que dice Jesús, al que poco se le perdona, poco ama. Bueno, sí, yo me he portado muy bien. Y cuando vemos el ejemplo de esta vida de Manasés, yo creo que podemos vernos a nosotros mismos, en ese caso con un hálito de esperanza, diciendo, Señor, gracias porque me has amado. No porque seamos mejores que Manasés, olvídese. Dice que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cómo la gracia de Dios abarca al más vil de los pecadores. Como dice el apóstol Pablo, ¿recuerdan qué dice él? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores de los cuales yo soy el número uno, el number one en la fila. Pero Pablo dice, no, el primero soy yo. Miserable de mí, ¿quién me librará, dice Pablo, de este cuerpo de muerte? Oiga, lidiar contra el pecado es una batalla diaria y constante, pero en Cristo hay misericordia, hay gracia y hay perdón. ¿Cómo vemos esta historia de Manasés y cómo eso debería impulsarnos a seguir presentando el Evangelio a toda criatura? ¿Cómo hablábamos o escuchábamos el mismo mensaje del domingo? ¿A qué hemos venido nosotros? ¿Cuál es nuestra función y nuestro propósito según la Gran Comisión? Presentar el Evangelio. ¿Hizo caso Manasés en vida de alguno de estos profetas? Muchos de estos profetas que le habrían amonestado con la Escritura, con la palabra de Dios directamente, ni siquiera vieron el resultado de esa predicación. Tú y yo no sabemos la trascendencia de la predicación de la palabra de Dios cuando nos subimos al púlpito o cuando le presentamos un versículo a una persona. Ya sea que lo hagas por internet, ya sea que lo hagas de presencial, ya sea que le dejes una tarjeta, un folleto a alguien. No sabemos. Manasés recordó probablemente todas estas amonestaciones con grillos, cadenas y angustias. Grillos, cadenas y angustias. Fíjate qué cosa más curiosa. No nos cansemos de sembrar, no nos cansemos de hacer bien.
Aunque parezca que estamos arando en el desierto, dice que dice la misma palabra de Dios que esa palabra, esa semilla, no vuelve como, no vuelve vacía. Hay esperanza para el pecador, para ti y para mí. En Cristo hay esperanza, hay perdón. Obviamente, sigamos sembrando la palabra de Dios, porque no sabemos a quién va a impactar esa palabra. Una vez, aparte de eso, curioso, estaba yo hablando con una persona del Evangelio, estaba presentando el Evangelio, y una persona, entre comillas, como dicen aquí en España, cotilla, dicen cotilla, fue la que fue impactada con el Evangelio, que estaba por ahí oyendo. Oye, dámela y vino a la iglesia. La persona que estaba por allá, con la cual no tenía nada que ver. ¿Qué cosa? ¿Qué cosas más curiosas hace el Señor? Y este caso de Manasés para nosotros debería ser también un aliento y un estímulo. Obviamente nos da tristeza, pero vemos cómo al final, humillado grandemente, hubo redención para él, para Manasés, para el más vil de los pecadores. Presenta el Evangelio a toda criatura y olvídate que el Señor hará su parte y su trabajo. Porque dice la Escritura que el Espíritu Santo es el que hace que el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Después que si tienes más tiempo, puedes dedicarte a estudiar un poquito más en profundidad. Yo he tenido que avanzar más de lo que quizás quería, más rápido. Pero puedes ver y estudiar un poquito más esta historia de este rey Manasés. Así que hay mucha telita para cortar, pero he querido ser un poquito breve para no extenderme mucho más hoy. Así que oramos y pasamos con el tiempo de las peticiones. Padre, gracias por esta bendición que tú nos das de ver en tu palabra tantas enseñanzas preciosas, tantas, Señor, maravillas que tú haces en los pecadores, tantos milagros que tú obras, Señor, en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre mío, porque tenemos esperanza, sabiendo que Cristo ha muerto por nosotros, Señor. Cómo sobreabunda tu gracia en nuestras vidas, Padre, siendo viles pecadores. Padre mío, ayúdanos y esfuérzanos cada día para seguir constantemente presentando el Evangelio con nuestras palabras, con nuestros actos y con todo lo que somos en medio de esta generación adúltera, perversa y pecadora, Señor, en la cual nos encontramos. No hay tiempo bueno ni tiempo perfecto. Por eso tú dices en la Escritura que instemos a tiempo y fuera de tiempo. Que lo hagamos siempre, en todo momento. Ayúdanos, Padre eterno. Fortalécenos y gracias por el aliento que tú nos das a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.